soy Terremoto Literario y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me he hecho un té para acompañar la ocasión porque, mirad, vengo a contaros que me he comprado un librito en el Reread, que para quien no lo sepa y tengo un vídeo en el canal por ahí contando, es una tienda en la que ponen libros y que tú los puedes comprar que son de segunda mano y no puedes buscar en concreto, entonces yo voy ahí como si fuera una marea viva a pillar y agarrar piñas. Y me he encontrado con esto. Dentro intro. Con todo esto vengo a hablaros de Homero Ilíada de Alessandro Barico. No conocía yo a este señor de nada, lo he encontrado en la sección de Clásicos Universales y he visto que es como una relectura, una reedición de la Ilíada. Me ha resultado muy interesante, puesto que lo estoy estudiando ahora mismo. A ver, lo estudié en la carrera y ahora mismo tengo una asignatura en la que tratamos también la Ilíada, aunque sea solo un poquito, que la tengo fresca, entonces me pareció muy interesante leer algo sobre ella, sobre todo un ensayo. Pero no es un ensayo, ni nada por el estilo, es básicamente un ñordo. Sí, señores, como estoy hablando, es un ñordo, pero así. Así. Terremoto, ¿por qué hablas tan mal de este libro? O sea, normalmente vienes a contar cosas bonitas, cosas que te gustan. Mira, vengo cabreada, vengo encendida. Uf. ¿Por qué vengo encendida? Porque este hombre ha matado a Homero. Lo ha matado. Ha orinado en su tumba y se ha puesto a bailar tocando un ukelele. Ha matado la Ilíada. La ha masacrado. La ha desangrado. La ha transformado en algo que no es la Ilíada. Y lo vende como si fuera la Ilíada. Así que ahora me explicaré mejor. Ante todo, vamos a empezar hablando del autor. El autor es un novelista, ensayista, dramaturgo italiano que ha sido traducido en multitud de países, entre ellos España, y que tiene varias obras que la pueden encontrar en cualquier librería. Por lo que está mirando, Seda tiene muy buena pinta. Por aquí os dejo la recomendación. Pero no sé si me arriesgaría yo a leer algo de este señor, puesto que nada más abrirlo, porque ya os he contado un poco de por qué ha llegado este librito a mis manos, he empezado a leer la introducción, que aviso navegante, voy a empezar a leer cosas de la introducción. Solo he leído la introducción y ya me contaréis si queréis que termine de leer el libro o no, porque la verdad para mí va a ser un suplicio. Pues resulta que este escritor ha cogido y ha tenido muy buena idea, la verdad. Ha querido coger la Ilíada, escrita en el 700 a.C., por lo menos, más o menos, por Homero, una figura que no sabe bueno, está... ¿Cómo explico yo esto? Homero existió, pero no es el autor como nosotros conocemos, que es ahora. De hecho, se cree que fueron varios autores, o sea, fueron varios aedos, que eran la figura del juglar, como cogiendo la figura de la Edad Media, ¿no? Es el juglar de la Grecia antigua, el aedo, que iba por las plazas, iba por las ciudades y los pueblos cantando y relatando las historias míticas de la mitología griega. Era básicamente, contaba la actualidad, era una forma de telediario andante, para que nos entendamos. Entonces, se cree que Homero, el que los puso en papel, realmente tuvo que ser alguien, porque nos han llegado textos, ¿no? O sea, toda esa tradición oral nos ha llegado en forma de texto. A papel. Entonces, hay ahí un poco que no se sabe quién fue, si fueron uno, si fueron varios, entonces, o sea, para mí que fueron varios, pero ante todo, pues, que dejaré eso ahí como introducción. Entonces coge este señor y dice, quiero hacer una lectura de la Ilíada como antes, hablada, cantada, quiero leer en voz alta a un público la Ilíada. Y yo, ¡guau, qué buena idea! ¡Maravilloso! ¿Dónde hay que comprar? ¡Yo quiero! O sea, me encantaría. Pero abro la introducción y empiezo a leer su excusa, porque es una excusa, porque al final de la introducción literalmente dice, mirad, y ha vendido muchísimo, 10.000 personas han pagado, han acluquinado para ver lo que yo he hecho. Y yo, señor, si tu justificación es que la gente ha ido y lo ha comprado, es que
Bueno, ya llegaremos a ese punto. El caso de este señor se pone a justificar qué ha hecho con la Ilíada. Que se note mi cabreo, ¿eh? ¿Qué ha hecho con la Ilíada? Lo primero que nos dice es que se ha encontrado un problema, y es que ahora la gente no aguanta tanto en el sillón como antes, y muchísimo menos un texto antiguo. Y, a ver, no hay que ser muy listos para comprender que es un texto, que hay que echarle paciencia, ganas y al menos tener algo de conocimientos previos, puesto que la Ilíada no tiene un principio y un final como el resto de las novelas contemporáneas que conocemos, sino que empieza en media res, ya hay 10 años de conflicto en la guerra de Troya y relata como 50 días de esa guerra en la que Aquiles se niega a luchar, que es el comienzo de la historia. Pero ya es que los aqueos están ya a las puertas, llevan ya un mogollón de años ahí en guerra. Pues bueno, el caso es que este señor ha dicho, eso lo pego poco verosímil, a la gente moderna no lo va a pillar, no le va a gustar, yo tengo que adaptar la obra. Bueno, adaptarla, bueno, pues vale, no está mal. O sea, yo pienso que las cosas hay que adaptarlas, sobre todo si han pasado tanto tiempo, es una obra antigua. Las traducciones, por ejemplo, si nos estamos metiendo ya en el tema de las traducciones, es una forma que también está en debate, sobre todo en literaturas comparadas, que es donde se da mucho este tema. Aquí que he leído varios artículos sobre ello y es como hay mucha gente que opina muchas cosas, pero en teoría nos quedamos con que cuando alguien traduce una obra, no es la obra original, puesto que pierde matices y pierde significaciones, por lo tanto la obra que estás leyendo traducida no es en sí la obra, pero sí que se puede asemejar. Y de hecho, depende del traductor, pues puede tener un estilo totalmente diferente. Y hay veces que en una traducción han podido cagarla muchísimo con una obra original. Y ahí, pues, el problema de las traducciones. Pero bueno, es necesario, nadie sabe griego clásico. Yo al menos no lo sé. Así que veo normal que sean necesarias las traducciones. Entonces veo que las adaptaciones también a veces son necesarias. Pero este hombre la ha cagado. Comienza, como antes he dicho, diciendo que el texto es ilegible. Es ilegible para alguien que no conozca la estructura de Homero y no conozca la Ilíada, y es ilegible obviamente porque es un texto antiguo, usa unas métricas y bueno, y depende de la traducción que cojas, puede ser más o menos complicada, puede estar en prosa o en verso. Entonces realmente es una elección complicada, pero tanto como elegible, bueno, se refiere que es ilegible para un espectador moderno, porque como dice antes, en primer lugar, practiqué una serie de cortes para reducir la lectura a una duración compatible con la paciencia del público moderno. Y yo, ¿cortes? ¿Has hecho cortes en la obra? O sea, bueno, a lo mejor no dices algo. No sé, ahí empecé a asustarme. Luego dice, a eliminar las repeticiones. ¿Podemos empezar a agarrarnos a la silla? Porque que yo sepa, es una historia que se contaba oralmente. Obviamente hay repeticiones, hay elementos retóricos propios de la oralidad. Era un texto que todo el mundo conocía. O sea, los únicos que no conocemos la historia somos nosotros. Nosotros tenemos cierta idea y porque Brad Pitt hizo una película haciendo de Aquiles. Excúsame, moi. O sea, yo soy consciente de mi cultura, pero es que en ese momento ellos sí lo sabían, los conocían, era su día a día, era su cultura, era su tradición viva. Vivían los mitos, o sea, estaban presentes no solo como forma de educarse, sino también como una forma de decir, de comunidad, bueno, ya hablaremos un poquito más de esto, pero básicamente eliminar las repeticiones, o sea, eliminar un elemento retórico clave en la Ilíada. Seguimos. Suprimí las apariciones de los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a ver, o sea, eso ya pasó con la película del Brad Pitt. A ver, eso ya lo sabemos. Pero es que me pareció increíble con la película y me parece increíble ahora, puesto que la Ilíada no es otra cosa que la historia de hombres dirigidas por esos dioses. O sea, habla del destino. El destino no es como conocemos nosotros ahora el libre albedrío. O sea, el destino era que los dioses habían decidido que tú ibas a morir y morías. Habían decidido que iban a penarte con una peste y
había una peste. O sea, las decisiones no dependían del hombre. El hombre estaba a merced de la naturaleza, estaba a merced de los dioses. Los dioses estaban ahí presentes porque estaban al lado de los hombres, de los guerreros luchando, los que estaban consiguiendo la batalla, estaban ahí los dioses detrás. Eliminar los dioses es eliminar el 80, bueno, el 80, no nos vamos a pasar, el 60% de la obra. Eliminar los dioses es eliminar los motivos y las motivaciones de múltiples personajes y múltiples hechos que ocurren narrados en la Ilíada. Vais más o menos viendo por dónde voy, ¿verdad? Son tal vez las partes más ajenas a la sensibilidad moderna. Hemos perdido esta tradición, amigos, hemos perdido la tradición oral, hemos perdido nuestra cultura, hemos perdido nuestra literatura, hemos perdido el hilo de donde venimos, por lo tanto, no es ajeno todo esto no es ajeno y no es raro, y realmente podéis verlo en cualquier libro, que Homero es el padre de la literatura occidental. Y aún así, eliminamos a los dioses. Eliminamos lo que hemos sido. Sensibilidad moderna. Ya los dioses no entran en un discurso moderno. Fíjate. Y a menudo rompen la narración, desaprovechando un ritmo que, en caso contrario, sería excepcional. Rompe un ritmo porque estamos acostumbrados a un tipo de literatura muy concreta, en la que ya no hay espacio para la literatura tradicional, ni los clásicos, ni aquellas preguntas esenciales o simplemente elementos tradicionales que nos convierten en humanos, que nos hacen ser nosotros mismos de dónde venimos, porque básicamente el mito no es otra cosa que la explicación, el intento de darle una explicación a algo que se desconoce. Es la forma en que sentimos y vemos. El lenguaje tiene una capacidad para abarcar, para denotar muy concreta. Por eso cuando traducimos y pasamos de una lengua a otra, pierde muchísimo significado y pierde muchísimos matices, metáforas, perdemos mucho, porque somos letras, somos idiomas, somos palabras. Y entonces hemos perdido ese ritmo sería excepcional, un ritmo excepcional. Es que llevo nada más que un poquito leído, o sea, es que estoy flipando. Y seguimos. Detrás del gesto del dios, el texto homérico menciona casi siempre un gesto humano, que reduplica el gesto divino y lo reconduce, por decirlo así, hasta el suelo. Está hablando de que, ay madre mía, la Ilíada no va sobre guerreros y no va sobre una guerra súper épica, no va de sacar el tanque, no va de salvar a la princesa, no va de eso. Vaya, qué casualidad. Es que no va de... La Ilíada no, sí es una guerra, es una epopeya, es épica. Lo es, pero no como la conocemos hoy en día, sino a lo tradicional, en el que el héroe, a pesar de su destino, lucha en esa guerra. No sé si me estoy explicando bien, estoy un poco aquí divagando realmente, pero es que me parece muy chocante que alguien quiera coger una obra tan fundamental y la quiera destrozar de esta forma, pero destrozándola en pos de las necesidades modernas del espectáculo. Necesitamos una obra mejor, necesitamos que no hable de esto, que no hable de lo otro, porque esto no se va a entender, esto no es comercial, esto no da dinero. Que es en lo que se ha reducido la literatura últimamente. En un ocio efímero con el que sacar pasta. Y de hecho, ya ni eso. La literatura está siendo excluida de absolutamente todos los círculos más o menos prestigiosos. Se está dejando simplemente al estudio de eruditos. No, ya no se lee. Por eso no conocemos esta historia, no las mamamos, ni las conocemos. No necesitamos leer otros libros o que nos cuenten para poder leer la Ilíada, por ejemplo. Es un poco triste, la verdad. Muy triste. Bueno, entonces decimos que ha quitado escenas, que ha recortado, ha puesto lo que le da la gana, también ha añadido, ha dicho, pero no pasa nada porque lo he puesto en cursiva, vamos, que ha puesto cosas que antes no estaban para darle otro efecto o querer denotar ciertos significados. O sea, estás alejando total y absolutamente de la obra original, tanto que es que es irreconocible. Y también ha quitado a los dioses, o los protagonistas principales de la historia. Es como si quisiésemos
hacer una relectura pública de Madame Bovary, sin Madame Bovary. Quería una historia humanista en la que los hombres viven su propio destino. Pero es que eso no es la cultura griega, eso no es la Ilíada, eso no es la literatura del momento. Es que es una concepción moderna. Es que hemos matado a Dios, hablando filosóficamente. El ser humano se ha convertido en el centro de todo. O sea, ya no los dioses, no más una tesitura divina, sino nosotros, lo que cogemos y nos guisamos y nos lo comemos. Pero eso no es el espíritu o los mensajes o el ambiente o llámalo X de la Ilíada. Por lo tanto, es que todo lo que estás diciendo es no a esto, no a lo otro, no a lo otro. Entonces, ¿qué te queda de la obra? La segunda modificación que refiere fue respecto al estilo. He pasado la narración a primera persona, sustituyendo con ello al narrador externo, homérico. O sea, está eliminando a Homero de la ecuación. Homero es un personaje más. El narrador en tercera persona omnisciente, que es el bardo, el Aedo. Lo has eliminado, has cogido esa reunión, ese ambiente, porque es una narración, que tú no estés leyendo el poema, eso está siendo contado en el ágora de noche, todo el mundo lo conoce, todo el mundo relata con el Aedo, todo el mundo está acompañado con el rítmico bastón o con el instrumento que si hay un instrumento que toca. Ese es el ambiente a la hora de leer la Ilíada, es lo mágico de leer estas obras literarias. Y tú lo estás matando, lo estás matando. Quitando a Homero, quitando a los dioses, poniéndolo en primera persona. Porque no sé si lo he dicho, pero lo ha puesto en primera persona. O sea, le está dando la voz al personaje. No hay nada más moderno que la primera persona. O sea, moderno en el sentido de movimiento literario, o sea, de la modernidad. Después de la Ilustración, ¿vale? Estoy hablando más o menos de esa época. No sé. A lo mejor estoy tan cabreada porque me gustó mucho el libro, amo mucho la literatura y me encanta dejar las cosas como están. A lo mejor me llamáis tradicionalista o algo, mira, no lo sé, pero es que me parece tan fuerte. Evidentemente, una precaución dictada por el objetivo final del trabajo. En un espectáculo de lectura pública, proporcionar al lector un mínimo de personajes en el que apoyarse. Lo ayuda a no diluirse en la impersonalidad más aburrida. Lo está cambiando todo porque piensa que va a ser aburrido. Está pensando que es... que la gente se va a quedar en el ensimismamiento. Claro, es que no va a haber un tanque saliendo por ahí, matanzas, sangre por todos lados. O sea, es que la épica está mayormente en los diálogos de los propios guerreros, en la compasión, en el día a día, en el reconocimiento, en la gloria de las batallas, pero también en las pérdidas y en la muerte. Todo eso, o sea, es como una guerra lenta, es como la guerra que se cuenta en las trincheras, básicamente, ¿no? O sea, las historias que se cuentan después de esa batalla. No vas a contar, ¡buah! Ayer murió fulanito, no. Estás hablando de un poco del sentido también de todo esto, que se pierde. Y en pos de el dinerito. En pos de que no lo van a entender, ahora el público no lo quiere. No es algo que venda, no es algo que se necesite. Por favor. También ha metido cosas que antes no estaban, porque por ejemplo ha metido al final algo que se lee en la Odisea, que es la destrucción de Troya, porque él está muy decepcionado con que en la Ilíada no te cuenten cómo entró el caballo de Troya y se fueron todos ahí a matarse entre ellos. No sé si reír o llorar. Entonces, si eso te decepciona, ¿realmente querías adaptar la Ilíada o querías hacer tu Ilíada? Esa es mi pregunta. Y ahora me gustaría añadir algo que me ha cabreado un montón. Me gustaría añadir, para que quede constancia, que a las 2 lecturas asistieron, pagadas, entre paréntesis, más de 10.000 personas. Chiquilín, 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 dinerito, dinerito, dinerito. O sea, la validación que tienes de que tu obra es buena es porque te la han comprado. ¿Eso quiere decir que todo lo que venda múltiples ejemplares es bueno? ¿O simplemente comercial? Venimos a decir que tu Ilíada no es la Ilíada. Porque si pasa por tantas manos y tantas transformaciones, es el texto originario, es
o es un híbrido, un Ilíada 2.0, llamémoslo así. O sea, os lo dejo por ahí por si queréis dejar algún comentario o algo, en plan, vuestras opiniones. Pero para mí me parece que es una obra totalmente diferente de lo que es. Y bueno, estaba tan cabreada que es que ni el té me he tomado, fíjate, es que... Ahora bien, vamos a pasar un poco a la reflexión. He estado muy acalorada, sobre todo leyéndolo, pero es que me ha indignado mucho. O sea, literalmente estaba leyéndolo y me he arreglado un poco, de hecho, con la camiseta de Capitán América, porque he dicho aquí venimos a hablar de héroes. Ya hablaré un día de Marvel y de héroes y todo ese rollo, que me gusta mucho. Y la verdad, de hecho, es como una reutilización del mito del héroe, ¿no? De la figura del héroe moderna, o sea, el superhéroe. Por ahí lo he dejado. Está muy interesante el tema, la verdad. El caso es que creo que estaba muy alterada cuando lo he leído. Me he vestido, me he hecho el té, que se me ha quedado ya frío, para comentarlo con vosotros. Realmente me ha decepcionado. Pensaba que iba a ser un ensayo sobre la Ilíada, una relectura o realmente contado su experiencia al haber adaptado o haber leído en público la Ilíada. Ha querido hacer como si cogiésemos la Celestina, que es muy extensa, más extensa que parece ya un texto teatralizado más que teatro en sí, porque no se puede llevar a la representación debido a ello. Y ha querido hacer algo diferente, como si cogiésemos la Celestina, le cortáramos por todos sitios, cogiéramos solo diálogo, quitáramos algunos personajes porque sobran, otros porque a él le ha parecido bien, o sea, sin ningún otro tipo de criterio. Hemos añadido cosas posteriores porque ya llevamos leyendo la Celestina un mogollón de tiempo y entonces puedo hacer con ello lo que quiera. ¿Es lícito hacer ese tipo de cosas? Hay aquí la reflexión de hoy. ¿Es lícito coger una obra y cambiarla por entero? ¿O simplemente cambiar alguna parte? ¿O trabajar con ella? ¿O hacer alguna cosa diferente? Y mi opinión en concreto es que es lícito. Este hombre puede hacer lo que quiera. Puede crear un producto o verlo desde esa perspectiva, o no, o simplemente hacer un libro, una película, de cualquier forma se puede hacer. Pero a lo mejor es que vengo un poco caldeadilla de hoy de las clases. Me parece bien, cada uno puede hacer lo que quiera con el texto, puesto que una vez sale de la mano del autor, esto es un objeto que puede ser leído de múltiples maneras y puede ser utilizado de múltiples maneras también, y puedes hacer con ello lo que quieras, respetando los derechos de autor, claro. Pero estamos pasando por un momento decisivo, creo, puesto que la literatura ahora mismo es considerada algo de frikis, de raritos, de gente ilustrada, ¿no? De gente catedráticos, ¿no? De gente muy culta, muy inaccesible, cosas muy difíciles, ¿no? La Ilíada y la Odisea es muy difícil. Y realmente, hombre, lo es. Cualquier texto que, a ver, el míocillo no me atrevo. Y el Don Quijote es algo que quiero hacer a la larga. Pero realmente se ha hecho un mito a través de la complejidad de la literatura porque la gente y el sistema en el que estamos metidos no quiere que pensemos, no quiere que acabemos comprendiendo ciertas cosas que sí que se ven dentro de este tipo de libros, algo que hemos perdido, el alma humana prácticamente. Esto me gustaría hablar más extensamente, sinceramente, porque creo que es muy importante. Creo que los valores están... No es que en plan estoy hablando de valores, hoy nos vamos todos a la chusta. No me refiero a eso, me refiero a que cada vez estamos en una sociedad más capitalizada, más nos importa más el producto. Las escuelas se están convirtiendo en prácticamente fábricas de niños que van a acabar, que están calificados con números y con notas para tener un valor. O sea, ya una persona adquiere valor con esos números y su papel en la sociedad va a estar marcado por ello y su camino y su trazo. Estamos viviendo una sociedad en la que realmente todo es en pos del dinero, conseguir más, el alineamiento a través del trabajo. O sea, trabaja y luego ve la tele, ponte el Telecinco, no pasa nada. Entérate de las movidas del vecino y olvídate de que estás trabajando a lo mejor más horas de las que deberías sin que te las paguen. Que no tienes tiempo para el ocio, que no tienes tiempo para vivir la vida. Olvídate de ello, olvídate de amar, olvídate de ver, olvídate de sentir, olvídate de parar un momento para echar un vistazo
a lo que ha venido detrás de ti, a lo que nos ha hecho ser humanos o ser la sociedad que somos ahora mismo, porque realmente sin ninguna de estas manifestaciones artísticas no estaríamos ninguno aquí. La filosofía fue la primera ciencia, hablaba de matemáticas, filosofeaba, pero también hablaba, Aristóteles, por ejemplo, hablaba de las artes. Es como, todo nació de lo mismo, nació de Grecia. Y entonces, si olvidamos, si manipulamos, si cortamos, si todo ello y volvemos a hacer un producto adaptado a la sociedad que nos estamos convirtiendo ahora, donde la literatura y todos sus valores que atrae con ellos, que es nuestra propia esencia como seres humanos, vamos a acabar convertidos en máquinas de crear chiquilín. Y entonces ahí mi cabreo y mis cositas. Me ha quedado un vídeo larguísimo. A mí, perdonadme. A lo mejor lo hago en 2 partes, ¿eh? No lo tengo claro. Pero es que creo que era necesario. Creo que a veces hay que abrir la cámara, ponerte a hablar y contar lo que uno tiene aquí metido en la cabecita. Quería recordaros que podéis seguirme por todas mis redes sociales, que allí estoy comentando siempre cositas un poquito más de este estilo, donde me pongo ya y me abro un poquito más a vosotros, estoy más tú a tú. También podéis darle a suscribir, darle a la campanita si queréis recibir más contenido como este, de una persona como yo. Dadle a like si os ha gustado y de verdad, muchísimas gracias por escucharme a veces en mis movidas, porque necesito contar esto a veces a alguien. Es que me pongo, estoy sola en casa y no sé a quién contarle esta cosa. Así que un besazo tremendo y hasta la próxima, mi gente.